Entonces ya miren muchachos, vamos a empezar. Ahorita ya pues que se vayan sumando como vayan pudiendo los que faltan. ¿Va? Bien. Va. Ok, entonces vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos viendo las sesiones pasadas. ¿Se acuerdan? Estábamos viendo ya JavaScript, ya habíamos empezado con JavaScript y estábamos viendo pues más que nada el tema de las variables, los valores primitivos. Entramos también un poquito en funciones. ¿Se alcanza a ver la letra ahí? ¿Me dicen? ¿O lo hago más grande? Yo la veo bien. Ok, Yo un poco chiquita. algo más grande. Voy a dejar de ese tamaño, ¿va? Entonces, teníamos el tema de las funciones, las variables, los valores primitivos. En el tema de las variables, acuérdense que estábamos viendo que al nosotros hablar de una variable era para nosotros asignarle valores y los valores podrían ser valores primitivos o valores ya un poquito más complejos. Lo que hacía la variable, ya a términos de computadora, era agarrar un espacio en la memoria de la computadora y decir, a ver, el nombre de mi variable, que tiene que ser único, yo le estoy diciendo que equivale a algo. Y ese algo puede ser un valor primitivo, que en este caso tenemos lo que vienen siendo los textos, los strings. Luego tenemos los tipo número, tenemos los booleanos, tenemos el tipo null, el undefined. Y estos dos de los que no hablamos son un poquito más complejos y no los van a estar utilizando muy de forma común. Tenemos también de valores primitivos los símbolos y tenemos de valores primitivos los big int. ¿Qué son estos dos? Ya nada más esto es pura teoría realmente. Nosotros, como les digo, no es algo que vayamos a estar utilizando al día a día, pero son útiles en ciertos momentos. Por ejemplo, en el tema de symbols, los symbols nos ayudan a generar variables que son únicas completamente, o sea, sus valores son únicos. Y podríamos pensar que estos se guardan como en una memoria especial mientras está corriendo nuestro código de JavaScript en la computadora. Que yo le digo, a ver, yo voy a crear un símbolo. Y este símbolo no lo puedo yo sobreescribir. Estoy agarrando un espacio especial de la memoria que nada más reconoce la memoria y sirve para yo no repetir valores que se conviertan en una forma única en términos de memoria, ¿sí? Es un poquito complejo entenderlo, pero ya cuando nosotros queremos hablar de no repetibilidad, de no encontrarnos con cosas repetitivas en nuestro código, podemos utilizar las capacidades que tiene symbol, que podemos traducirlo directamente a símbolo, y no se repiten en términos de memoria. En los nombres o los valores, eso es otra cosa, ¿sí? ¿Alguna duda ahí? Pues por eso cuando se requiere un archivo, cuando se usa require, es para eso, ¿no? Para que no se pueda, para que se almacene o como que se quede Bueno, guardado. ya en términos de memoria, pues sí estamos dándole alojamientos a las cosas, a los archivos en específico. Y aquí vamos a entender una cosa muy importante. Lo que sea que nosotros asignemos, ya sea a las variables o a los archivos o a X cosas, específicamente en JavaScript, vamos a tener, estamos asignando un valor, eso es una posibilidad que nosotros tenemos, o estamos asignando una referencia. ¿Y qué es la referencia? Yo, cuando asigno algo, que yo digo a este texto variable string, está guardado en algún lugar en la computadora. Y ese lugar en la computadora, en términos de computadora y de código binario y de lenguaje de máquina, tiene un nombre ese lugar y no se repite. Así lo podemos pensar casi como el símbolo. Entonces, cuando yo me refiero a ese lugar en la computadora, estoy haciendo una asignación por referencia. Yo le estoy diciendo, tú vales lo que tenga este lugar, ¿sí? Ya si ese lugar tiene un número, tiene un string, es diferente. Entonces nosotros vamos a encontrar muchas discrepancias en el futuro, en el momento en el que no sabemos si estamos asignando o un valor o estamos asignando una referencia. Y pasa que cuando estamos asignando una referencia y no nos damos cuenta y modificamos aquello que estamos trabajando, vamos a modificar cosas que ya estaban hechas y podemos corromperlas. Entonces podríamos estar agarrando un archivo,
porque nos equivocamos y en lugar de asignar un valor, asignamos una referencia y en esa referencia, en ese lugar en la memoria, en la computadora, había un archivo y empiezo a modificarlo, empiezo a cambiarle sus propiedades, su fecha, su tipo de archivo, su contenido, estoy mutándolo y estoy convirtiéndolo en otra cosa, ¿sí? Esto también pasa, o sea, esto pasa en JavaScript y no nomás en archivos, esto pasa también en variables. Y ahorita más adelante, ya cuando empecemos a hablar más de objetos y de arrays de las matrices, vamos a ver cómo podemos meter la pata si estamos cambiando el valor o estamos cambiando alterando la referencia, los valores que están en la referencia, ¿sí? Entonces ahí más o menos no sé si aclaro tu duda en el tema del símbolo, pues de lo que vienen siendo las ubicaciones únicas en la memoria. Sí, lo entiendo. Ahora hay otro detalle. Nosotros podemos trabajar con números, pero hay un problema. Las memorias y las computadoras no funcionan como las matemáticas, ¿sí? Yo puedo escribir un numerote, así de súper larguísimo, incluso ponerle decimales. Así, muchísimo, así vamos a ponerle acá algo exagerado, ¿no? Pero hay un límite. Hay un límite en las computadoras y lo vamos a ver en el momento en el que estemos tratando de trabajar con matemáticas en una computadora, porque como estamos tratando de convertir un concepto abstracto, que son los números, que son infinitos y tienen tamaños, unos tienen tamaños infinitos, eso no lo podemos representar y no lo podemos trasladar en algo físico, la computadora tiene sus límites. Entonces, hay numerotes, ya números grandototes, que yo no le puedo meter al tipo de número. Y tengo que trabajar con la variable bigInt, que significa integer de entero, número entero, grande, ¿sí? Aquí yo le estoy diciendo que después del número le pongo una n y eso ya lo convierte en un entero grande. Aquí yo ya puedo utilizar otro tamaño de números que utilizan más memoria y puedo hacer matemáticas un poquito más avanzadas, ¿sí? No lo van a estar utilizando siempre, o sea, estos son casos especiales. Y más adelante en ejemplos en otras clases que vamos a tener, vamos a ver cómo es que la computadora tiene ciertos límites en los que no nos va a hacer las matemáticas como nosotros creemos que nos las va a hacer, ¿va? O sea, vamos a tener ese tope en el que estamos tratando de meter cuestiones infinitas en algo que es finito y pues la computadora dice, yo hasta estos dígitos llego y hago un redondeo, pum, hasta ahí, ¿sí? Después, teníamos esos valores primitivos y ahora tenemos también el tema de los valores no primitivos y ya conocimos el tema de las funciones, ¿sí? Yo puedo asignarle a una variable, yo le puedo decir que es igual el operador de asignación, que no es lo mismo que decir como matemáticas igual, es diferente. Yo le estoy diciendo variable función es igual a una función y acuérdense, esto es una función anónima porque carece de nombre, ¿sí? Creo que tenemos a alguien aquí ya se conectó. Y tengo los otros dos que vamos a utilizarlos muchísimo. Esto sí es muchísimo y más que nada por el tema de que es un lenguaje orientado a objetos. Vamos a tener el array, que es una matriz, que o se le puede decir en español arreglo, pero váyanse aprendiendo la palabra array, es un array, ¿sí? La matriz, acuérdense, la representábamos con llaves cuadradas y su contenido lo íbamos separando en comas, ¿sí? Yo podía poner ahora sí que un tamaño cercano al infinito en el tamaño de la lista y yo separarla por comas. En este caso, pues yo su contenido dije que son números y que van en formato ascendente, 1, 2, 3, 4 y 5. Y luego tenemos el objeto. No lo habíamos visto la clase pasada, pero sí habíamos visto que se abría con llavecitas, que son estas llavecitas aquí como redondas, son las mismas de la función. Y este tipo de valor no primitivo, yo lo abro la llavecita, ¿sí? Y dentro empiezo a escribir sus propiedades. Sus propiedades pueden tener cualquier nombre, literal yo puedo poner aquí propiedad 1 y decirle propiedad 1 es igual a un valor primitivo o otro valor no primitivo. O sea, yo puedo hacer el objeto una cosa bien compleja. Aquí está muy sencillo, tiene 3 propiedades el objeto. La primera propiedad se llama propiedad 1 y luego tenemos la propiedad nombre y luego tenemos la propiedad valor. Y tenemos que la primera es un string, la segunda también es un string, equivalen a esos textos.
y la tercera es un número que es igual al número 10. ¿Ok? Entonces, acuérdense muy bien. Teníamos los primitivos, los que están aquí arriba. Y teníamos los no primitivos, que no nomás nos encerramos en esto. O sea, estos son los que más vamos a utilizar, pero hay muchísimas otras cosas que también se pueden hacer con el código. Y tenemos el objeto, que se abre con llavecitas. Luego tenemos el array, que se abre con llaves cuadradas y separamos las cosas por comas. Y luego tenemos el valor primitivo, que es asignarle a una variable una función, ¿sí? Y a la función pues nosotros la podemos escribir de muchas formas. Ahorita adelante vamos a ver cómo se escriben. Pero antes de avanzar más, quiero que vean una cosa. ¿Se están fijando cómo yo escribí propiedad 1 y 1 escribí con mayúscula? ¿Sí se dan cuenta de eso, verdad? Y después tengo acá arriba el nombre de las variables, lo escribí como variable, y luego string, empecé con mayúscula, aquí, en esta S, y booleano, y null, y todos esos. O sea, al principio empecé con puras minúsculas, y ya luego cuando en lugar de escribir yo un espacio, escribo una mayúscula. ¿Por qué no simplemente agarré y yo dije, let variable hola es igual a hola? Si se fijan, para empezar aquí ya me está marcando un error. ¿Qué pasa? Que yo no puedo utilizar espacios en blanco porque los espacios en blanco están reservados en el código, ¿sí? Un espacio en blanco significa que ya estoy hablando de dos cosas diferentes. Entonces aquí lo que pasa es que estoy intentando crear una variable, nombre variable, y luego estoy intentando crear algo que se llama hola y no le estoy ni siquiera diciendo qué es, si es un const, si es un let o si qué es. Aquí está intentando deducir que puede ser un let y me está diciendo, ¿por qué no le pones una coma? Y ya variable y hola, hacemos dos variables que sean iguales a hola, ¿sí? Entonces ese espacio en blanco yo no lo puedo utilizar, por lo tanto tenemos convenciones. Y tenemos las convenciones que son, en este caso tenemos la camel case, es una manera de escribir las variables y se utiliza mucho en JavaScript. Apréndanlo y utilícenlo porque así van a encontrar muchísimo código en JavaScript. Cuando no lo encuentren así es porque alguien se está saliendo de la convención y va a causarles problemas al momento de querer compartir código. ¿Cuáles son las otras convenciones? Van a preguntar. Pues miren, nosotros tenemos para empezar la camel case, que esto se relaciona a un camello con sus jorobas, ¿sí? Por eso empezamos con minúsculas y en la mitad ya luego empezamos a poner mayúsculas. Y si pongo otra palabra que debería de ir separado con espacio, pongo otra mayúscula y después minúsculas. Esa es la camel case, ¿sí? Es la recomendada para JavaScript. Después tenemos la snake case, que ya viene siendo más utilizada para otros lenguajes. La snake case separa las cosas con guiones bajos. En este caso sería así, variable hola. De repente a ti sí la pueden encontrar en JavaScript, pero son casos especiales. O sea, de que escriban variables con guiones bajos, ya son casos especiales. Luego tenemos la Pascal case, que en este caso la única diferencia es que sí empezamos con mayúsculas. Esta sí la vamos a utilizar en JavaScript, pero también en ocasiones especiales. Ya les diré yo más adelante cuando la utilizamos. Pero cuando estamos utilizando variables aquí en JavaScript, nombres de funciones, entonces vamos a utilizar camel case. Luego tenemos la uppercase, que también la utilizamos en situaciones especiales. Y esta es escribir una variable con puras mayúsculas. Y hasta me la pinta de otro colorcito o me la pone diferente, ¿no? Y el último que vamos a utilizar, y es nada más para HTML y CSS, y ya lo hemos utilizado previamente, es el kebab case. Cuando nosotros le decíamos que el ID se tenía que escribir con guiones. Entonces escribíamos hola, guión 1. Y así es como yo ponía mis IDs, mis clases, mis nombres, todos los valores que yo quería agregar en HTML. Se separaban por guión, no se separaban por espacio, porque acuérdense que también en HTML y CSS afectan los espacios, ¿sí? Esto no lo utilicen en JavaScript, ¿por qué? Porque el guión se reserva para funciones aritméticas. Si yo trato de poner hola, guión 2, está intentando subtraer el 2 del hola, ¿sí? No, ahí no reconoce que esto se pueda hacer un naming correcto de variables. ¿Quedamos bien en eso? ¿Tienen alguna duda? ¿O avanzamos? Avanzamos, ¿ok? Cualquier duda me van deteniendo. Ok,
A ver, ahorita ya vimos de nuevo variables, ya vimos el tema de los valores no primitivos, sus valores primitivos, los objetos, y luego habíamos visto las funciones en la clase pasada. Acuérdense que para iniciar una función teníamos distintas formas de hacerlos. Tenemos la normal, que es con la palabra en inglés function. Entonces cuando nosotros escribimos function, vamos a iniciar una función. Y después ponemos el nombre de la función, utilizamos nuestra camel case. Tenemos nuestro nombre de la función con camel case y después abrimos paréntesis. Y los paréntesis serán para contener nuestras variables o parámetros de nuestra función, o sea, las cosas que yo le puedo variar a la función. Como se acuerdan en matemáticas utilizamos x, y y esas cosas que teníamos, por ejemplo, y es igual a 2x. Bueno, pues 2x o x es un parámetro de la función y y es la función, si lo podemos equiparar a matemáticas, ¿sí? Entonces y sería función normal y x sería un parámetro, ¿vale? Sería decir, bueno, x puede variar, x puede ser cualquier cosa, así como parámetro 1 puede ser cualquier cosa y parámetro 2 puede ser cualquier cosa, ¿vale? Y después cerraba mi paréntesis, entonces ya tengo la declaración de la función, su nombre, entre paréntesis sus parámetros, y después abro llaves, las mismas llaves que yo utilizo para generar objetos. Abro llaves y dentro de esas llaves va a ir el cuerpo de la función. Ahí yo puedo poner lo que yo quiera, o puedo hacer un montón de cosas dentro de una función, o sea, ahí pues es como un apartado diferente. Y en este caso pues le estoy diciendo que en la pantalla tiene que escribir el parámetro 1 y el parámetro 2. Y el valor de la función yo se lo asigno con return. ¿Esto qué significa? Acuérdense que yo podía asignar funciones a variables. Y cuando yo hago eso, yo le estoy designando el valor de la función a la variable. En este caso, esta función de aquí arriba, la que tenemos, que le estamos diciendo variable función es igual a la función no tiene un return. Que no tenga un return es lo mismo que decirle return y undefined, ¿sí? Entonces, en todo momento, variable función va a ser igual a undefined, porque está tratando de sacarle el valor a la función, ¿sí? Ahora, teníamos también la función anónima. Ya vimos ahorita que teníamos la forma normal de declarar funciones, pero también tenemos una forma anónima de decirle, bueno, así como lo habíamos visto aquí arriba, una variable puede ser igual a una función anónima, y yo no le doy nombre a la función. Esta sucede nada más cuando yo se la asigno a la variable, ¿sí? Y la variable se convierte en la función. O sea, esta función, esta variable toma toma la mayoría de las características de la función. Entonces yo puedo llamar a función anónima como si yo llamara a una función normal. Para yo llamar a una función normal, yo agarro, escribo función normal y le digo, abro paréntesis y te digo cuáles son tus parámetros, ¿sí? Tu parámetro 1 va a ser hola y tu parámetro 2 va a ser chao. Lo mismo va a pasar con función anónima. Función anónima la puedo llamar de la misma forma. Si no tenemos parámetros, en el caso de función normal, la manera de llamar una función es, pongo el nombre de la función y abro paréntesis y cierro paréntesis. Eso significa que es una función sin parámetros, o yo no le estoy dando parámetros, ¿sí? También. Quito esto de aquí y esto de aquí. La tercera forma de hacer una función es con el operador flechita. Esto pues es un igual y es un mayor a qué. Este operador flechita me facilita y me hace las cosas más simples de hacer una función anónima, ¿sí? Entonces, lo único que hace aquí es, en lugar de poner la palabra function, yo empiezo por los parámetros, entre paréntesis, después escribo la flechita y sigo el resto como si fuera una función normal, con el cuerpo de la función y tiene que tener su return y todo eso. Todavía me puedo ahorrar este paso de las llavecitas, porque aquí esta función es muy sencilla, es una sola línea de código. Entonces su return es parámetro 1 más parámetro 2. Todavía lo puedo escribir más corto esto, y digo función de flecha corta. La función de flecha corta es parámetros, flechita,
y lo que tienen que hacer esos dos parámetros sin la palabra return, ¿sí? Cuando estamos hablando de una sola línea, me puedo hacer tan sencillo como esto. Es lo mismo, funciona igual, ¿vale? ¿Tienen alguna duda en cómo declarar sus funciones? Para las funciones, ¿puede haber parámetros que ya están definidos por el lenguaje o son únicos, individuales? ¿A qué te refieres con eso? ¿Cómo que está definido por el lenguaje? O estas funciones, sea, acuérdate, tú lo estás haciendo. Ya existen funciones prehechas, ¿eh? Ya hay cosas en el lenguaje que ya vienen prehechas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Aquí yo voy a acceder a una función que ya existe. De hecho, una función que ya existe es console, que ya la han visto, .log. Esta función ya existe. Y esta recibe cualquier cantidad de parámetros separados por comas. Esta no tiene una restricción en sí. ¿Sí? Tú le puedes decir, yo le puedo poner aquí un 10 y le puedo poner después también un hola y le puedo poner lo que yo quiera. Le puedo poner por comas lo que yo vaya queriendo. Así, un montón de cosas y me las va a aceptar todas. Tiene esa capacidad de esa función, pero ya hay otras funciones como por ejemplo aquí voy a acceder a algo que se llama window, me adelanto un poco y le voy a poner add event listener. Si te fijas, aquí ya me está sugiriendo unas cosas, pero yo no puedo poner lo que yo quiera ahora. El primer parámetro que yo tengo que poner sí o sí tiene que ser un string. Aquí yo no le puedo decir 40 porque esto no funciona. Así no funciona add event listener, que ya es una función que existe, ¿sí? Ya la dejaron en el código para que nosotros lo usemos, pero si yo le digo 49, no tiene ni idea, o sea, dice, oye, yo necesito para empezar un parámetro que sea texto, ¿sí? Ahorita no me va a botar ningún error, pero si yo trato de ejecutar las cosas mal, poniendo aquí cosas que no deben de ir, aquí en lugar de un número tendría que ir una función, otra función como parámetro, ahí sí me va a botar un error, va a decir, oye, ¿qué estás haciendo? O sea, aquí el 5469 no es una función, ¿por qué estás metiéndolo como parámetro? Ya existen funciones en el código que están con sus parámetros definidos, pero cuando yo estoy haciendo una función, yo defino qué parámetros va a recibir. Acuérdate que JavaScript es un lenguaje de tipado dinámico. Yo puedo meter 45, o puedo meter una matriz aquí, o puedo meter un objeto, o puedo meter otra función, puedo meter lo que yo quiera aquí dentro de este parámetro. Que funcione es otra cosa. Esas son las desventajas de JavaScript. Me deja hacer lo que yo quiera, pero si yo cuando creé esta función quería que esto fuera un número y esto fuera un número para que se sumaran, y yo agarro y le meto un objeto y le meto luego un null, pues voy a tratar de sumar un objeto con un null, pues va a decir qué onda, o sea, qué estás haciendo. Me puede botar errores o puede tronar el código y me va a sacar un error de ejecución, ¿sí? Ahí es donde lo que, no sé si te respondo a la pregunta de que ya hay parámetros definidos para las funciones, pues ya hay funciones definidas y ya tienen parámetros definidos y se esperan que esos parámetros sean ciertas cosas, sí, entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros hacemos la función, nosotros definimos los parámetros, cómo queremos utilizarlos, y si alguien los usa mal, pues va a fallar el código. ¿Te respondo tu pregunta, Ángel? Sí. Ok, nos habíamos quedado entonces en la definición de las funciones, ¿no? Entonces, acuérdense, las funciones, para que yo las pueda ejecutar, tengo que primero poner su nombre y, muy importante, poner los paréntesis. Esto significa que voy a ejecutar la función. Si yo lo dejo sin esto, estoy llamando a la referencia de la función. Acuérdense lo que yo decía en un principio aquí, en el tema de la memoria. La función se va a guardar en un lugar en la memoria. Y para yo poderla utilizar, tengo que utilizar los paréntesis. Pero si no los utilizo, lo que estoy haciendo es decirle a la computadora, hey, utiliza la referencia en la memoria donde está la función normal. ¿Sabes? Ahí es muy diferente. Si yo le dijera, const, hola, es igual a la función normal, ¿sí? Yo le estoy diciendo, hola es igual al valor que me hace el return de la función normal. Que en este caso pues teníamos los parámetros 1 y 2, yo los borré, déjenlo los recupero. Y aquí yo tendría que poner dos parámetros para que esto funcione, 2 y 2. Lo que va a hacer esto es que me va a sumar 2 más 2 y me lo va a regresar.
y 2 más 2 son 4, entonces hola es igual a 4. En este caso le pongo 4. ¿Sí? Pero si yo no hago eso y yo hago esto, fíjense, incluso cambia de color el 4. Ahora 4, en lugar de valer el return, vale la función completa y dice, a ver, 4 ahora es igual a la misma referencia, o sea, a la ubicación de la función normal. O sea que 4 yo lo puedo utilizar igual que la función 2 y 2. Estoy nada más copiando la función pero completa, no estoy sacándole su valor. Esa es la diferencia entre si utilizo los paréntesis o no los utilizo en las funciones. Un segundo, creo que le piqué algo que no debía. Ahí está. Hasta ahí. ¿Me entienden estas partes? Es un poquito complejo. Igual lo vamos a ir más que nada experimentando. Vamos a pasar a operadores, ¿sí? Aquí en operadores pues ya voy a abrir yo un ejemplo. Pongo aquí la pantalla. Ya tengo yo mi consola. La tengo que tener abierta, si no ya la cerré. Un segundo. Este no es. Déjenla abro, que no tengo la consola abierta. A ver, aquí lo que vamos a hacer con la consola es primero que voy a ejecutar mi archivo HTML que está ejecutando el archivo JavaScript para yo poderlo correr en mi navegador. Entonces voy a abrirlo en el navegador. Aquí está. Y le voy a sacar la consola. La consola, si ustedes la abren, les va a aparecer al principio de esta forma, ¿sí? Se va a expandir una ventana adicional. Acuérdense que aquí es donde podíamos ver nuestro código HTML y toda la cosa. Pero cuando vemos las pestañas que tenemos aquí arriba, justo la que dice elementos y todo esto, vamos a ver que tenemos la pestaña consola. Esa es la que queremos. Entonces hacemos clic en la pestaña consola. Después yo quiero esta ventana aparte, nomás quiero trabajar con la consola. Hago clic en los 3 puntos y tengo esta opción que me muestra aquí, desacoplar en una ventana independiente. Entonces ya tengo la consola acá solita y me voy a mi código. Aquí yo lo tengo hecho de una forma que no tengo que estar recargando la página de internet para que me muestre los cambios. Yo cuando guarde mi código se van a ver los cambios nuevos. Entonces aquí no está pasando nada en la consola porque no la estoy tocando, ¿sí? Pero en el momento en el que yo le digo, vamos a invocar a la consola, console.log variable aritmética. Acuérdense, yo estoy asignando una variable aquí. Esta variable se llama variable aritmética y esta variable es igual a 10 más 10, que eso nos tiene que dar 20. Entonces yo guardo y vean que aquí me escribe 20, ¿sí? Para que vean cómo pasan las cosas, console.log, aquí voy a poner la palabra inicio. Lo guardo y veo que primero escribe inicio y me dice esto viene de la línea 52 y después pasó a la línea 57 y me dijo que la variable aritmética vale 20. Ok, muy bien. Entonces tenemos el operador más, que esto como igual que en matemáticas suma cosas. Después tenemos el operador menos y le estoy diciendo que la variable aritmética es igual a 10 menos 10, eso me da 0, ¿sí? Después el operador multiplicación no es X, es asterisco, ¿sí? Aquí nosotros vamos a utilizar asterisco porque X es para el uso de nombres y de variables. Entonces aquí el operador es asterisco para multiplicar, 10 por 10 me da 100. Muy bien. El de división pues es el mismo, es el de la diagonal. Pongo acá mi console log y vemos que 10 entre 10 me da 1. Perfecto. Después tenemos este de acá, el de módulo. El de módulo es el restante de una división, ¿sí? ¿Cómo es eso? Pues si ustedes restan 10 entre 4, les va a decir que ¿cuántas veces cabe 4 en 10? Pues cabe 2 veces, 8. Y me sobran 2. Es ese sobrante del 2, ¿sí? Es no irse a los decimales, en este caso. Miren cómo pasa esto. Aquí lo que pasa es que yo le digo, a ver, en 10 quiero que me lo dividas entre 4
Pero pues no te vayas a los decimales, quédate nada más en el primero, que sería, bueno, la división entre 10 me va a dar 2 punto y algo. No te vayas al punto, quédate en el 2. Va, me da 2, y me restan, ¿cuánto? 2, ¿sí? En este caso, si yo lo cambio por 3, vean que me sobra 1. ¿Por qué? Porque 3 cabe 10 veces en 10 y me sobra 1. Me llega hasta 9 y para llegar a 10 nada más me falta 1. ¿Entienden el módulo? Tomo eso como un sí. Sí, sí. Sí. Entonces ese es módulo, ¿no? Entre 2 me da 0 porque 2 cabe 5 veces en 10, ¿sí? Y no me sobra nada. Es bastante útil y lo van a llegar a utilizar. Ahora tenemos otra, este es un operador aritmético que es, yo escribo el nombre de la variable y después le pongo más más. El más más es como sumarle uno más, ¿sí? Como ponerle yo la variable aritmética, súmale 1. Y en este caso, la variable aritmética aquí era 2, después de la línea 64 era 2, y yo le sumo 1, me da 3, ¿sí? Y si ahora le sumo 1 y después le resto 1 con menos menos, regreso a 2, ¿sí? Aquí está, tenemos 2. Después, la variable aritmética, le digo, oye, tú vas a hacer igual a 10, pero me le vas a poner 10 a la 10. ¿Saben cuánto es 10 a la 10 ustedes? ¿Qué número les da? 10 elevado a la 10 en matemáticas, ¿no? Muy fácil, es un 1 y 10 ceros. Ahí está. Entonces esto es el exponente, ¿sí? Es lo mismo que escribir en matemáticas, por si no lo conocen. Déjenme una imagen. Este numerito, 3 a la 2. Es el mismo, ¿sí? Pero no lo podemos escribir en código, entonces utilizamos asterisco asterisco. ¿Vale? Voy a quitar mi variable de asignación. Y ahora vámonos a la variable aritmética y ahora vámonos a la variable de asignación. Como ya lo vimos todo este rato, hemos estado trabajando con el igual, ¿no? Yo igualo las variables y les digo, tú vales esto. En este caso yo le estoy diciendo, tú vales 10. Aquí está, vale 10. Perfecto. Óyeme, pero también le puedo agregar un más antes del igual. ¿Y eso qué pasa? Para empezar ya tiene que existir la variable, porque aquí ya estamos haciendo una combinación de asignación y aritmética. Yo le estoy diciendo que a tu valor previo me le sumes 10. ¿Sí? Entonces, si esta valía 10 y le sumo 10, esto tiene que valer 20. Perfecto. Ahora vale 20. Lo mismo pasa con el menos. Yo le estoy diciendo a tu valor anterior, réstamele 10. ¿Sí? Con esto, menos igual a ese valor anterior, réstamele 10. Entonces, de 20 le resto 10 y regreso a 10. Y ahora lo mismo, pero multiplicando tu valor anterior, multiplícamelo por 10. 10 por 10 me da 100. Y a tu valor anterior, divídelo entre 10. 100 entre 10 me da 10. ¿Sí? Después también tenemos el de módulo, que en este caso, ¿cuántas veces cabe 10 dentro de 10? Pues una. Y de módulo me queda 0. No hay nada. Entonces, pero si yo le digo, por ejemplo, 3, yo le estoy diciendo, sácale el módulo de 3 a 10 y me sobra 1, asignale ese 1 al 10. ¿Sí? Digo, asígname este módulo a la variable. Y aquí voy a dejarlo así como con el 1, con el 4, perdón. Voy a dejar con 4 para que me dé un 2. ¿Sí? Y a su valor anterior le voy a poner un 2 a la 10. O sea, yo le voy a decir, variable de asignación, ponte un exponente de 10. Entonces 2 a la 10 me va a dar 1024. ¿Vale? Esta es una manera rápida de hacer aritmética sin tener que escribir, por ejemplo, aquí. Nosotros podíamos hacer esto más largo, simplemente diciendo, variable de asignación es igual a la variable de asignación que yo tenía antes más 10. ¿Sí?
Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Simplemente lo estoy haciendo más rápido. ¿Vale? Ahora vámonos a los operadores. Ya vimos ahorita operadores, vimos los aritméticos, vimos los de asignación, que tienen que ver con el igual. Yo le estoy dando unos valores a la variable y la estoy mutando, le estoy cambiando su valor. Ahora vámonos a los relacionales. Los relacionales ya están más acercados a la lógica. Cuando nosotros hablamos de las dos cosas son iguales, estoy comparando dos cosas, verdadero o falso, ¿sí? Entonces aquí esto ya no van a ser números, esto va a ser true o false. De hecho, miren, aquí el Visual Studio Code reconoce que esto ya es un booleano. Un booleano es verdadero o falso. Voy a tener una manera de comparar dos cosas, que es con el igual igual, ¿sí? Y apréndanselo muy bien, nunca lo usen. Sepan que existe, ¿verdad? Pero nunca lo usen porque van a tener muchos problemas. En su lugar van a utilizar el de 3 veces igual. Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias. Primero vamos a hacer nuestro console log, ¿no? Tenemos nuestra variable relacional. Me está diciendo que la variable relacional es igual a true. Yo le estoy diciendo que 10 número es igual a 10 texto. No le importa el tipo. Aquí al doble igual le importa el valor. No importa su tipo, ¿sí? Pero si yo cambio de 10 texto a 9, ya me dice que es falso. O sea, 10 número no es igual a 9 texto, pero sí a 10 texto. Esto, como les digo, nunca lo usen, les va a causar muchos problemas. Mejor utilicen el igual igual, porque 10 número no es igual a 10 texto. Son diferentes tipos, uno es texto y el otro es número. Aquí ya, si yo digo 10 es igual a 10, sí, eso sí es verdadero. Ahora, vámonos al signo de admiración igual. Y aquí tenemos las dos contracciones similares, que es con un igual o con dos igual. No utilicen el que solo tiene uno, utilicen el que tiene doble, que es el equivalente a este de acá. ¿Qué significa el símbolo de admiración? Es el inverso, ¿sí? Aquí yo le estoy preguntando, ¿10 no es igual a 10? Y me va a decir que es falso. Me va a decir que es falso. ¿Por qué? Porque 10 sí es igual a 10, pero en doble igual. Entonces, 10 número es igual a 10 texto en doble igual. Sí, sí es igual. Y como yo le estoy diciendo, le estoy preguntando que si no es, pues me está diciendo que ese enunciado es falso. Aquí nada más estamos invirtiendo de verdadero a falso. Es un poquito complejo, pero es lógica, ¿sí, muchachos? Y acá hacemos lo mismo, pero sí lo van a estar utilizando mucho. Van a estarle preguntando, oye, 10 no es igual a 10, y esto es cierto, porque esto de aquí no es igual a esto. Y esto les va a dar un true, ¿sí? Pero cuando ustedes estén preguntando, oye, 10 no es igual a 10, número, va a decir, no, 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 sí son iguales, entonces el enunciado es falso. Solamente invertimos las cosas, ¿sí? ¿Se entiende esto de invertir, muchachos? ¿O tienen alguna duda? Yo sé que puede ser un poquito complejo y relajante al principio, pero vaya que les puede servir muchísimo ese signo de admiración. ¿Se entiende? Lo tomo como un sí, ¿va? Ok. A ver, tenemos una duda. Ok, no, es un sí. Va. Ok, muchachos. A ver, entonces seguimos aquí. Este operador de invertir las cosas, lo que va a pasar es que yo lo puedo utilizar donde yo quiera para cambiar de verdadero a falso o de falso a verdadero. Aquí me está dando este console log de aquí, me está dando un true. Pero si yo se lo pongo antes a mi variable, el operador inverso, está bien, Andrea. Tú te puedes desconectar sin problema. Igual ahorita como a las 2:30 voy a repetir un poquito más si se conectan otras personas. Si no, agrego un poco más de contenido. Igual esto queda grabado y lo voy a subir. Pero nomás me disculpan, hasta la próxima semana voy a subir todas las cosas porque es con mi otra computadora con la que lo hago.
¿vale? Gracias, profe. Adiós. Va. Entonces, este operador de invertir las cosas, yo lo puedo poner en la variable. Repetimos, miren, yo tengo que vale true, pero si yo se lo pongo antes a la variable, la convierto en false. ¿Sí? Entonces esto me sirve para invertir estos booleanos cuando yo estoy tratando de utilizarlos, ya verán más adelante cuando los vayan a utilizar. Ahora, también tenemos las comparativas numéricas, y estas comparativas numéricas nos hacen mucho sentido cuando estamos hablando de números, pero también las podemos utilizar en textos, nomás que a la hora de usarlas en textos pues ya es más complejo, como hola va a ser mayor a Dios, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que tener otro tipo de mentalidad, ya no nomás numérica. En este caso, quédense en este momento con solo numérica, no está cerrada completamente a eso, pero pues nos sirve ahí bastante bien. ¿10 es mayor a 10? Pues eso es falso, ¿sí? 10 no es mayor a 10, pero 10 sí es mayor a 9, ¿sí? Ya me da true. Ahora, aquí le voy a poner 9. ¿10 es menor a 10? Pues no, 10 no es menor a 10. Pero 10 es menor a 11. 10 sí es menor a 11, sí me da true. Ahora, tenemos el mayor y tenemos el menor, pero si ustedes se acuerdan de sus clases de lógica, tenemos el mayor o igual y tenemos el menor o igual. Y en este caso, 10 es mayor o igual a 10, ¿sí? Porque es igual a 10. Y también 10 es mayor, 11 es mayor o igual a 10, sí, porque 11 es mayor o igual a 10. Pero 9 no es mayor ni es igual a 10. Esto ya me da un false, ¿vale? Lo mismo pasa de la forma inversa, con una flechita para el otro lado, que sería 10 es menor o igual a 10. Sí, eso sí es verdad. Pero si yo digo, oye, 11 es menor o igual a 10, no, aquí ya no es igual. 9 sí, 10 sí, y 11 ya no cumple la condición, ¿vale? Entonces aquí ya es más lógico. Y nos pasamos a la siguiente parte que sigue siendo también de más de lógica. Estos son relaciones lógicas y ahora tenemos los meramente lógicos. Tenemos aquí las variables lógicas. ¿Se acuerdan ustedes? No sé si, díganme si han tomado la clase de lógica y han trabajado con el y, o y no. ¿Se acuerdan de eso o no lo conocen? Yo no lo ¿El qué? conozco. Ah, ok. Miren, No escuché del qué. del y, o y no, que tenemos en lógica, tenemos el y, tenemos el o y tenemos el no. Estos ya son... Ah, no, no sé yo. Ok. Esto de y es un operador que dice, a ver, yo tengo dos enunciados y los dos, para que yo sea verdadero, o sea, para que el y sea verdadero, los dos enunciados tienen que ser verdaderos. En el o, lo voy a escribir aquí arriba, miren. El y, que también en inglés es el and, ¿sí? Si yo tengo true y true, me va a dar true, ¿sí? Pero si yo tengo false y true, eso me va a dar false. Eso quiere decir que los dos tienen que ser sí o sí true para que me dé true. Si alguno de los dos es false, me va a dar false. Pero en el caso del o, que lo vamos a escribir, el i lo vamos a escribir con estos dos ampersands juntos, ¿sí? Y el o lo vamos a escribir con estos dos palitos juntos. En el o, si yo tengo los dos verdaderos, me va a dar verdadero. Si alguno de los dos es verdadero, ya sea este, me va a dar verdadero. O sea, este de acá. Si uno de los dos es verdadero, me da verdadero. La única manera de que me dé falso es que los dos sean falsos. La diferencia aquí ya está más clara. En el i, para que me dé verdadero, los dos tienen que ser verdaderos. Y en el o, para que me dé
falso, los dos tienen que ser falsos, ¿sí? Esos son los operadores lógicos. Y luego tenemos el no. El no invierte las cosas, ¿sí? El no, igual que el operador que les di del palito del signo de admiración, me convierte que si yo tenía un true, ahora va a ser un false, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener nuestras condiciones lógicas. Vamos a tener nuestra variable lógica. Yo le estoy diciendo, mi variable lógica es igual a todo esto de aquí, todo esto de aquí, y está separado por un operador y. El de este lado es verdadero, 10 es igual a 10, ¿sí? Pero 10 es igual a texto 10, este es falso. Entonces esto de aquí me va a dar falso, porque una de las condiciones no se cumple. ¿Cómo tengo que hacerle para que se cumpla? Pues los dos tienen que ser iguales, ¿sí? Los dos tienen que dar true para que esto me dé true. Ahora, en el caso del O, que es diferente, este me da verdadero y este me da falso. Pero con que uno me dé verdadero, ya me dio verdadero el resto. O sea, ya tengo true. Los dos me tienen que dar false para que me dé false, ¿vale? Y luego, como les había dicho, teníamos el operador no. El operador no sirve para invertir las cosas. Yo aquí tengo una condición lógica y le estoy diciendo 10 es igual a 10. Ah, vale, sí, eso es true. Pero yo lo invierto, como les había... Una disculpa por el ruido. Como les había dicho, con el signo de admiración yo invierto las cosas. Y esto me va a dar falso. De ser verdadero, que normalmente debería de ser así, lo volteo y me da falso. Y yo puedo poner cualquier cosa entre los paréntesis, que puede ser una operación lógica, ¿sí? Y aquí yo le estoy diciendo, a ver, ¿esto es igual a esto? Sí. Con los dos signos de igual, que nunca los usen. Y luego, esto es igual a esto, con los tres signos de igual, esto es falso, ¿sí? Entonces, todo este enunciado de aquí, aquí, es falso, pero yo lo invierto. Este es el no. Ahora lo invierto y me da true, ¿vale? ¿Tienen alguna duda con esto de los operadores lógicos y las igualdades? ¿O continúo? Continúe, yo entendí. Ok, no hay objeción, entonces continuamos. Igual este archivo se los voy a tratar de subir para que lo tengan a la mano. Y el video también ahí queda. Ahora, pues ya aprendimos los operadores lógicos, qué padre, pero ¿para qué me sirve todo eso, no? O sea, true, false, pues qué chido. Vamos a utilizarlo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Con las condicionales. Aquí ya tenemos una parte en JavaScript. Y no nomás en JavaScript, lo tenemos en muchísimos lenguajes de programación. Las condicionales es cuando yo le digo, a ver, si una cosa es verdadera, o si una cosa es falsa, o si X condición se cumple en específico, quiero que suceda esto en mi código. Es como si yo digo, a ver, ¿tengo las llaves de mi carro? Sí las tengo. Entonces prendo el carro. O sea, agarro y prendo el carro. Pero si no tengo las llaves del carro, pues no ni siquiera intento prender el carro, porque me voy a meterle el dedo ahí al botón, ¿no? Pues me voy a lastimar, ¿sabes? Entonces tenemos ese tipo de condiciones en las que yo digo, a ver, ¿tengo lo necesario? Continúo. O sea, ¿tengo lo que necesito? Pues trabajo con eso. ¿No lo tengo? Me salto el código. ¿Y cómo hago eso? Con la condicional if. Y no es la única, pero aquí tenemos la condicional if. If en inglés es sí. Sí, pero como pregunta. Si cumplo con esto, hago esto. ¿Y qué hago? Entonces voy a decir primero la palabra if, abro paréntesis y dentro del paréntesis yo pongo una condición. Puedo poner cualquier tipo de condición, ¿sí? Si nosotros vemos aquí abajo que yo tengo, por ejemplo, condición 1, que es una variable, pero es un true o es un false, pues entonces yo lo puedo meter dentro de un if, ¿sí? Puede ser tanto escrito a mano, tanto una variable, tanto cualquier cosa yo puedo meter ahí en el if, siempre y cuando yo tengo que tener en la mente que eso es un verdadero o es un falso, ¿sí? Después abro llaves, así como las funciones, en este también abro llaves. Y todo lo que esté dentro de esas llaves es lo que va a suceder si cumple mi condición. Entonces aquí, por ejemplo, 10 es igual a 10, ¿sí? Esto es verdadero.
Entonces dentro de estas líneas de la 118 y la 128, sí va a suceder mi código. O sea, sí voy a entrar a esa parte del código. Guardo y vean cómo dice, hola mamá. ¿Sí? Pero el día de mañana cambia mi condición y ya no la cumplo, no dice hola mamá. ¿Qué pasó? Que el código llegó a la 118 y dijo, oye, ¿esto es verdadero? No, no es verdadero. Ah, entonces vete hasta la 128. No hagas nada que está entre la 119 y la 127. Sáltate esa parte del código. Esa es una condicional del código. ¿Vale? Por ahora me retiro. Adelante. Sí, sí, no te preocupes. Gracias. Dale, chao. A ver. Entonces las condicionales, tanto las puedo meter yo en el if directas, como lo hicimos aquí arriba, o las puedo meter por medio de variables, o por medio de cualquier otra entidad que me permita tener JavaScript. En este caso, esta entidad es un booleano. Yo le estoy diciendo, oye, el 10 es igual a 10. Ah, entonces esto es un true. Vamos a confirmar que esto es un true. Primero que nada. Ah, es un true. Entonces sí va a entrar aquí. Va a entrar a la 129. Y después tenemos el trabajo del else. Entonces tenemos si cumplo la condición, ejecuto lo que sea que esté dentro del cuerpo del if. De lo contrario, que es un else, en inglés es en caso de o de lo contrario, podríamos traducirlo de esa forma, ejecuta esto. Entonces vamos a hacerlo primero aquí, ¿no? Vamos a ponerle aquí, console log hola mamá. Y aquí abajo vamos a poner el hola papá. ¿Sí? Como la condición 1 sí se cumple, ¿qué va a pasar? Que sí voy a ejecutar la 130 y no voy a ejecutar la 133. Aquí ya estoy dividiendo dos partes del código. Ya estoy diciendo, oye, si sí cumplo mi condición, hago esto. Pero si no, hago esto. Entonces guardo y voy a ver que dice hola mamá. ¿Sí? En esa parte no lo entendí, ¿me lo podrías repetir, por favor? Claro. Mira, teníamos el if, ¿no? El if nosotros buscábamos decir, a ver, mi condicional es cierta, sí. Ah, entonces ejecuto el cuerpo del if, ¿sí? Pero si yo le agrego el else, después de haber cerrado las llavecitas, y abro otras llavecitas, es como decir, a ver, ¿cumplo con la condicional? Sí. Pero ¿y si no la cumplo? Entonces hago otra cosa. No hago lo que está entre las líneas 128 y 131, pero sí hago lo que está en las 132 y 133. ¿Sabes? Como decirle, está bien, no cumpliste con la condición, entonces haz esto. Pues, o sea, es como la ruta opcional, se Es va a una otra. ruta opcional, exactamente. Ajá, ok, ok. Es una buena manera de verlo, como ruta opcional. Vamos a voltear todo eso, ¿no? 10 es igual a 100. No, eso ya es un false. Y en lugar de decir hola mamá, va a decir hola papá, porque mi condición 1 es false. ¿Vale? Ahora voy a quitar esto de aquí, quito esto de aquí, y quito esto de aquí. Vámonos a lo que, o sea, yo todavía puedo hacer el if más grande. Ya no nomás es if y else. Le puedo meter muchas rutas. Puedo hacer muchísimas rutas. ¿Cómo? Primero hago el if, ¿vale? Pongo mi condición. 10 es mayor a 2, pues 10 no es mayor a 2, es un false, ¿vale? Y luego le pongo otro else, if, y abro otros paréntesis. Y digo, bueno, mi condición 1 no se cumplió. Oye, pero no, perdóneme. Mi condición 2 no se cumplió. Vale. Pero tengo una condición adicional, es la condición 1. A ver, chécala también. Y si sí es verdadera, ejecútala. Entonces vamos a poner aquí console. Entonces estamos en este tema de las condiciones, ¿no? Miren, aquí se cumplió la condición 2. Le voy a decir, se cumplió la condición 2, es lo que voy a escribir en la pantalla. Y si no se cumple la condición 2, voy a decir, se cumplió la condición 1. ¿Sí? Y si no se cumple ninguna condición, le voy a decir, no se cumplió ninguna condición.
Entonces, tenemos ese if, ¿no? Que ya lo habíamos trabajado con el else, que nos da una ruta o dos, o sea, nos da una o dos rutas. Y luego, aquí, ¿no? A ver, entonces estamos con el tema de los else if y el if. Entonces teníamos el tema de hacer varias rutas. Entonces, tenemos la condición 2, tenemos la condición 1 y no se cumplió ninguna condición. Aquí estamos viendo que se cumplió la condición 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque la condición 2 me está diciendo que si 10 es mayor a 2, entonces ejecuto esto. Y si ejecuto esto, no ejecuto esto y no ejecuto esto, ¿sí? Pero ahora vamos a quitar eso. Vamos a decir 1 es mayor a 2 y la condición 1, vamos a regresarla a 10 es igual a 10. Entonces vamos a tener que la condición 2 es falsa y la condición 1 es verdadera. ¿Qué va a pasar? Que voy a pasar por aquí y va a decir esto es falso, entonces no hago esto. Y voy a pasar después por aquí y va a decir esto es verdadero, entonces hago esto. Y si hice esto, no hago el resto. Guardamos y vemos que se cumplió la condición 1, ¿sí? Entonces si entramos a la línea 139, no entramos a la 136 y no entramos a la 142. Pero ahora vamos a entrar a la 142. ¿Cómo? Haciendo que todo lo demás sea falso. Entonces no se cumple la condición 2, no se cumple la condición 1, entonces ejecuto la línea 142 y dice no se cumplió ninguna condición. Entonces así podemos utilizar el if junto con el else if y el else. ¿Cuántos else if podemos poner? Los que queramos, literal. Pero después de poner cierta cantidad de else if, pues ya empieza a ser un poco redundante el código y medio raro. ¿Qué podemos hacer en su lugar? Podemos utilizar otro tipo de condicional. Podemos utilizar el switch. Cuando ya tenemos muchísimas rutas, podemos usar el switch. Y al switch, ¿cuántas rutas le podemos poner? Pues las que queramos. ¿Cómo funciona el switch? A ver, vamos a tener la condición switch, ¿no? Y la condición switch es igual a algo. Aquí ya no es necesariamente si es verdadero o es falso. Aquí ya podemos empezar a utilizar distintas condiciones. Acá nosotros podemos poner aquí, de hecho, en esta condición, imaginemos que ponemos aquí let condición 3 es igual a 3, ¿sí? Vale. Condición 3 es 3. Pero, ¿qué voy a hacer yo con condición 3? Entonces yo voy a decir condición 3 es mayor a 1. Si es mayor a 1, entonces se cumple la condición 3, ¿saben? Entonces aquí yo puedo empezar a poner distintas condiciones y luego puedo poner una condición que diga condición 3 es igual a 4 o 5, ¿sí? Y yo luego puedo poner otro else if con condición 3 es igual a 3, es igual a 2, es igual a... Ya puedo poner yo, oye, cuando sea igual a 1 pasa esto, cuando sea igual a 2 pasa esto, cuando sea igual a 3 pasa esto. Me puedo ahorrar todo ese problema y utilizar el switch de la siguiente forma. Yo le digo, oye, condición switch, que es igual a hola. Abro un switch, pongo los paréntesis y dentro de los paréntesis pongo mi variable, ¿sí? En este caso yo tengo que poner una variable para que funcione el switch correctamente. Abro el switch igual con unas llaves y le voy a decir caso 1, o sea, ruta 1, cuando el valor es hola, cuando el valor es chao, y el por default, cuando ningún valor se cumple, o sea, cuando no cumplí con ninguno, hago un default. Vamos a hacer esto. Vamos a poner acá vamos a quitar nuestros console logs de aquí, no los necesitamos. ¿Sí? Y los vamos a poner acá. Console log, hola. Y luego acá vamos a poner console log, chao. Y luego vamos a poner console log default, ¿sí? Si se fijan, tenemos otra palabra adicional. Tenemos switch, case, que me va a dar mi ruta. Y tenemos break. Break es bien importante. ¿Por qué? Break es necesario. Si yo lo quito, va a seguir leyendo el resto del código. Lo que hace break en esta y en muchas otras funciones es decir, ya acabé y me voy hasta el final. Eso significa que se va a ir hasta acá. Si yo no pongo break, va a revisar esta condición y luego va a ejecutar default, porque default se ejecuta sí o sí.
¿sí? Entonces acuérdense que es muy importante utilizar break con el switch. Entonces, aquí ¿qué va a pasar? Yo guardo y va a decir hola. Ah, perfecto. Pero si en lugar de condición switch, que es igual a hola, yo la cambio por chao, se va a ir a la línea 152 y va a decir chao. Ni siquiera pasó por aquí y ni siquiera pasó por aquí. Pero ¿qué pasa si yo agarro y quito el break? Va a decir chao y va a decir default. Acuérdense que es muy importante ese break. Ahora, si no es chao y es X, va a decir default, ¿vale? Está muy sencillo el switch comparándolo con cómo vimos cómo se utiliza el if. ¿Les queda claro cómo se utiliza el switch y el if? Sí, sí. Va, perfecto. Sí, sí. Últimas cosas que vamos a ver ahorita van a ser los bucles. El resto ya no vamos a alcanzar, pero vamos a ver el tema de los bucles que son súper importantes. Y todo esto que estamos viendo ahorita, que el if, que el switch, y ahorita vamos a ver los bucles, los loops, se utilizan en muchos lenguajes de programación. O sea, lo que yo les decía, te cambias de lenguaje de programación y los utilizas. No se escriben de la misma forma, pero existen. O sea, de esta manera es como programamos muchas cosas. Y los bucles son importantísimos. ¿Para qué sirve el bucle? El bucle sirve para yo repetir ejecuciones de líneas de código tantas veces sean necesarias. Yo empiezo en la 163 y termino en la 170. Pero por alguna razón quiero volver a empezar en la 163 y regresar a la 170. ¿Por qué? Para no ser repetitivo en el código. Si yo quiero, siempre y cuando se cumpla una condición, estar sumando 1 y otra vez sumar 1 y otra vez sumar 1 a una variable, es mejor utilizar un bucle en lugar de escribir 1000 veces que quiero sumar un 1. Si se cumple la condición, es mejor poner un bucle. Incluso al bucle tú le puedes decir cuántas veces se puede repetir y lo puedes hacer no necesariamente de manera fija. Tú le puedes decir programáticamente, oye, yo quiero que te repitas tantas miles de veces con respecto a la condición X de la variable tal, ¿sí? Entonces el bucle sirve para repetir código y yo le puedo modificar el bucle para que se repita tantas veces sea necesario. Entonces, ¿cómo vamos a utilizar estos bucles? Estos bucles vamos a utilizarlos con estas palabras, con for, con while y con do combinado con while. For es el bucle más utilizado, ¿sí? Es un bucle muy bien definido. ¿Cómo funciona este bucle? Primero, si se fijan, tiene un paréntesis y está medio curioso todo el cochinero que dice dentro de este paréntesis, pero si lo separamos, acuérdense que el punto y coma separaba mis líneas de código, ¿sí? Y aquí yo estoy separando el código en 3 partes, dentro del paréntesis. Yo le estoy primero que nada diciendo, hay una variable que se llama i y que va a empezar igual a 0. Y en la siguiente línea de código dice, i es menor a 10. Esto es en los primeros 10 pasos va a ser verdadero. Y en la tercera línea de código yo le voy a decir el comportamiento en cada iteración. Entonces tenemos un bucle. Y el bucle cada vez que yo lo recorro, tiene una iteración, ¿sí? Entonces primero tenemos condición inicial. Condición para que el bucle siga ejecutándose. Y después, instrucción en cada iteración. Así es como se divide el bucle for, ¿sí? Entonces vamos a empezar en 0. Y el bucle va a suceder siempre y cuando sea i menor a 10. Y en cada iteración i va a empezar a subir de número. ¿Cuántas veces creen que va a ejecutarse la instrucción console log i? ¿Cuántas veces va a suceder esto ahorita que yo le dé a guardar? ¿Tienen una idea? ¿Saben qué va a pasar? A lo mejor no vaya a jalar. A lo mejor no vaya a jalar. Va a funcionar. Pero lo que pasa con el bucle es que va a repetir la línea 161. ¿Sí? Y vamos a empezar. La va a repetir. ¿Lo va a repetir? Esto que va a ser el for. El for va a ir de la 160 a la 161 cierta cantidad de veces. Pero ¿cuántas veces va a hacerlo? Esto lo puedo encontrar en la parte de los paréntesis. Entonces yo empiezo con un i, una variable que se llama i, igual a 0. El bucle me va a suceder siempre y cuando i sea menor a 10. Y cada vez
que yo le dé una vuelta al bucle, o sea, cada vez que yo llegue a la línea 162, 161 aquí al final, y se le va a sumar 1, ya no va a ser 0, va a ser 1, y en la siguiente iteración va a ser 2. ¿Cuántas veces creen que esta línea 161 suceda? Es la pregunta. Sugerencias. Vamos. Rocha y Ángel, ¿qué se les ocurre? ¿Cuántas veces creen que va a suceder la línea 161? ¿Cuántas iteraciones va a haber ahí? Puede ser que infinito, ¿no? No, Puede ser que infinito, ¿no? un final. ¿No? Puede ser infinito, ahorita vemos por qué puede ser infinito, pero aquí en este caso no. Vean, les voy a decir cuántas. 10 veces. Va a suceder 10 veces. Y veanlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 veces. Pero empezamos en el 0. ¿Por qué? Porque I empezó en 0. ¿Sí? Y yo le dije, escribe en la consola I. Cada vez que yo pase por la línea 161, escribe cuál es el valor de I. Y en cada iteración, I va a aumentar por 1. Entonces en la primera iteración, I era 0. Revisó la condición si I era menor a 10 y dijo, I es menor a 10 porque I es 0. Continuó, se ejecutó el bucle. Y escribo 0 y cuando llegue al final le sumo 1 y vuelvo a repetir. Y luego vale 1, y luego vale 2, luego vale 3, así hasta llegar al 9. Cuando yo llego al 9 y vuelvo a hacer un más 1, o sea que yo llego aquí y le subo de 9, pasa a 10 y se regresa al principio, ahora revisa la condición. 10 es menor a 10 y dice no, entonces ya no continúo. No continúo. ¿Qué pasa si yo aquí, en lugar de 0, le digo que es igual a 10? ¿Ustedes qué creen que va a aparecer en la consola? Pregunta de examen. ¿Qué creen que va a aparecer en la consola si yo en lugar de decirle que I al principio, en lugar de ser 0, ahora es 10? ¿Unidad? Nada. Pues sí, exactamente. No va a aparecer nada. Si yo lo guardo, no se ve nada. ¿Por qué? Porque no cumplió la condición inicial. Dijo, ¿10 es menor a 10? No, entonces no paso por aquí. O sea, no voy a hacer el bucle. ¿Entienden el bucle cómo funciona? Repite código. ¿Vale? Repite código. El for lo vamos a utilizar de esta forma. El for es muy, así como su palabra, es muy formal. Y tiene una estructura muy definida en reglas. Pero después tenemos otros tipos de bucles. Ya nomás explico estos dos bucles y ya terminamos la clase, ¿vale? Tenemos este que es el for, muy formalito. Yo utilizo una variable, una condición y una ejecución por iteración, que en este caso la más utilizada y casi siempre la van a encontrar así es a esa variable que es i le sumo 1. Entonces aquí yo le digo la cantidad de iteraciones que yo quiero. Si yo cambio la condición de 10 a 100, esto va a suceder 100 veces. Vean, me llego hasta el 99 y me voy todo ese montón de veces va a suceder. Y como me habían dicho anteriormente, oye, ¿va a suceder infinito? Eso sí puede pasar y me puedo meter yo en un problemón cuando yo me meto en bucles infinitos. ¿Por qué? Porque se me atora el código, se queda ahí, dándole y no continúa. Nunca voy a llegar a la línea 163 porque se queda aquí adentro. Vamos a provocar eso en mi máquina, espero que no truene. Y le voy a decir, i es menor, perdón, le voy a decir, i es mayor a menos 1. Y aquí está. Malísimo lo que estoy haciendo, porque le estoy diciendo i es mayor a menos 1. Para empezar, 0 es mayor a menos 1. Y voy a la siguiente iteración y va a ser 1. Y nunca i va a ser menor a menos 1. Siempre va a ser mayor. ¿Qué va a pasar? Le doy guardar. Y vean, ahí se me atoró y está haciendo millones de iteraciones y se me puede morir la computadora y mi código puede tener un problemón si yo hago este tipo de cosas. ¿Sí? Entonces me evito esos problemas. Limpio aquí. Vamos a ver si ya... Mira, todavía no se sale del bucle. Aquí tengo que tener mucho cuidado.
Tengo que cerrar todo. Tengo que cerrar mi pestaña porque ya se trabó. Ahí está, ya la cerré. Tengo que volver a abrir todo. ¿Ven el problema que puede provocar no utilizar las cosas de manera correcta en los bucles? Es peligroso quedarse en un bucle infinito porque puedes hacer que una máquina se sature. Vuelvo a abrir mi consola. Ya está limpia. Listo. Regreso a mi código. No vuelvo a ejecutar bucles infinitos. Va. La otra manera de hacer bucles son dos maneras y ya terminamos. Va a ser la de while. Y while va a revisar si una condición es... de hecho esto aquí yo estoy teniendo un problemón. Estoy saturando mi computadora. Aquí tengo un bucle infinito que no debería de haber estado sucediendo. ¿Vale? No, aquí también ya la metí en un bucle. Vale. No, ahí yo me asusté. Va. Aquí, while va a revisar si esta condición se cumple. ¿Sí? Si esta condición es true, va a ejecutar el contenido. Y aquí lo bueno es que luego yo le digo, oye, la condición es false. ¿Cuántas veces va a suceder este bucle? Una. ¿Sí? Pero yo le puedo cambiar el tipo de condición y que se espere hasta cierto momento, que se quede ahí dando vueltas en este bucle, en estas llaves, hasta que la condición sea false. ¿Sí? Eso es lo que hace el while. Es como un for más cortito. Yo literal le digo, tú dale vueltas a esto hasta que esto sea falso. Y luego tenemos el do while, que es casi lo mismo que while, pero lo único que hace el do es que por lo menos lo hace una vez. El do cambia las cosas para que por lo menos este código se ejecute una vez. ¿Por qué? Porque revisa la condición hasta el final. Entonces, cuando yo llego al do, va a decir, a ver, voy a entrar en un bucle, sí, pero voy a ejecutar la 174 y la 175 por lo menos una vez, y ya después reviso si mi condición es verdadera o falsa. Si es falsa, ya no le continúo. Si mi condición todavía es verdadera, me regreso al do y vuelvo a ejecutar. Y vuelvo a revisar si mi condición es verdadera o falsa. Si sigue siendo verdadera, vuelvo a ejecutar hasta que sea falsa. Y ya de ahí me salgo. ¿Sí? Igual en estos dos me puedo quedar atorado porque si yo nunca cambio la condición a falso y siempre me quedo en true, va a pasar lo que pasó ahorita que hice un momento, que agarré y atoré mi código y se quedó aquí dando vueltas y imprimiendo en la consola y me consume recursos de la computadora y es un problemón. ¿Sí? Es una muy buena manera de meter virus, una manera muy sencilla, o sea, tú puedes hacer un virus con bucles y acabarte los recursos de una computadora e incluso pues llegarla a quemar. Si agarras y le retacas de procesos en el que en un bucle infinito agarras y le empiezas a pedir que haga cosas muy pesadas, pues si la computadora no tiene un sistema de seguridad para decir, oye, ¿sabes qué? Mejor cierro este proceso porque me va a tronar el procesador, agarra, pum, y lo quema. Entonces tengan mucho cuidado con el tema de los fors. Ahorita no habría tanto problema, las computadoras de hoy en día no se van a quemar porque imprimí en la consola 1 billón de veces un número. Pero si agarré y le pedí en un loop infinito que agarrara y que escribiera, que sobreescribiera toda la base de datos de mi computadora, muy probablemente la trueno en un minuto, ¿vale? ¿Tienen alguna duda, muchachos? Aquí ya lo vamos a terminar.